Sección 2. Gnosis saturnina. El camino saturnino. La decisión de entrar a la corriente saturnina debería de ser considerada cuidadosamente. Cada escrito de la antigüedad y la Edad Media, no importa de qué cultura, contiene advertencias sobre cómo tratar con el Señor del Cubo Negro. Esto no es accidente ni coincidencia. La deidad saturnina es peligrosa y caprichosa. Si la tradición es aceptada, atraer su atención deliberadamente sin hacer las ofrendas adecuadas y mostrar el respeto debido es una invitación abierta al daño, la enfermedad y la muerte. Si no fuera así, es poco probable que hubiera repetidos autores e historias completas que sirvieran como advertencia para alejarse del culto al Dios Negro. Sin embargo, hay definitivamente una corriente saturnina, un sistema de praxis que conduce a la gnosis más oscura y a la comprensión que fluye de esta deidad. Los mismos textos que advierten a la gente de mantenerse alejada de Saturno también proveen instrucciones sobre cómo uno pudiera contactar con él. Ninguno de ellos ofrece instrucciones explícitas sobre cómo entrar a la corriente, más allá de intentar las diversas operaciones para invocar o evocar a Saturno. Incluso la historia hindú del rey Safnadula curiosamente carece de sacerdotes o brahmanes. El hombre negro simplemente le instruye al rey en los detalles de la puya, la cual el rey conduce. Cuidado. El dios del cubo negro es un dios potencialmente peligroso con el que interactuar, pero elegir deliberadamente su causa equivale a declarar la guerra a los poderes espirituales que lo han encarcelado o exiliado. Tampoco debe considerarse a Saturno como una deidad protectora, porque él mismo ya es un poder marginado. En otras palabras, el camino saturnino, si podemos llamarlo así, no puede ser un camino fácil, porque es el rechazo deliberado del orden cósmico gobernante. Sin embargo, la causa saturnina no es desesperanzadora, ni mucho menos. Los aztecas tenían en tan alta estima a la deidad saturnina que la consagraron como jefe de los dioses, y tanto la tradición india como el vudú continúan venerando a Shani y a Samedi. Los griegos y romanos organizaban festivales anuales para aplacar a Saturno y Cronos. Ibn Washiyya advierte a sus lectores de todo el sufrimiento que se padece cuando la estrella de Zujal atraviesa un camino. Muy pocas tradiciones imaginan siquiera que pudiera ser asesinado, pues ¿quién podría matar al tiempo o al caos? No, la deidad saturnina era temida, y al ser temida, era apaciguada. Es probable que esto se deba a que las culturas que lo conocieron anticiparon la posibilidad de su ascenso al dominio. Si los dioses mismos pueden ser derrocados, entonces bien podría ser que Júpiter o Surya sean suplantados por el dios mutilado, y ese sería un día muy oscuro para aquellos que no le han mostrado el debido respeto. La causa saturnina podría ser considerada como un caballo negro, pero ese caballo negro definitivamente está en la carrera. Saturno, de hecho, parece no solo tener un culto moderno establecido en la India y Haití, sino que muchos teóricos sugieren que el culto romano a Saturno sobrevive hoy en día, oculto y operando. Una búsqueda hoy en día en Google de los términos culto y Saturno muestra una larga lista de sitios web, vídeos y hasta libros sobre la conspiración de Saturno, el culto de la muerte de Saturno u otros movimientos relevantes. Dichos links conectan a Saturno con lo oculto, asesinatos rituales, conspiraciones gubernamentales
e incluso abducciones alienígenas. Si bien Internet debe usarse con prudencia, queda claro, sin embargo, que mucha gente está convencida que hay un culto saturnino real que mantiene una influencia considerable en los asuntos internacionales y que su orientación general es muy siniestra en naturaleza. Uno podría estar tentado fácilmente en descartar esto como una teoría conspirativa descabellada, lo cual bien podría ser. Dicho esto, tras revisar las tradiciones académicas sobre Saturno, es difícil pensar que tal movimiento contradeciría el carácter de la deidad, tal como lo representaban las culturas antiguas. Dado el extendido culto internacional de Saturno, él se convierte en un tema muy conveniente para una deidad oscura lista para un retorno cultural y político al poder. Las asociaciones con la Kaaba en particular convierten incluso al Islam en una extensión potencial de la corriente saturnina. También es bueno señalar que en términos de tradiciones esotéricas, Saturno continuó ejerciendo un atractivo particular para los magos no solo de la India y el Caribe, sino también de la Europa continental. Por ejemplo, a principios del siglo XX surgió una sociedad teológica alemana llamada Fraternitas Saturni, o la Hermandad de Saturno. Esta particular logia continúa operando hoy y ha recibido cierta atención académica. Se cree que la naturaleza saturnina de la logia es más una cuestión de esencia que de apego directo a la deidad misma. La Orden de los 9 Ángulos, o ONA, una tradición hermética muy antinómica que se formó a finales del siglo XX en Inglaterra, también hizo uso de Saturno como símbolo sin causa. Ellos asociaron al planeta con fuerzas oscuras y sugirieron que podría encontrarse una puerta estelar cerca del propio Saturno. La orden también conecta algunas de sus entidades espirituales más importantes con el planeta. La ONA y la Fraternitas Saturnis son 2 ejemplos de las corrientes esotéricas modernas que reconocen a Saturno, al menos tácitamente, como símbolo de alguna energía espiritual oscura que se cree que su tradición encarna. Ambas de estas logias sirven como ejemplo de formas en las cuales la corriente saturnina se ha diversificado y adaptado para sobrevivir en los años recientes. Entonces, ¿cuáles son las características distintivas del camino saturnino genuino? El camino saturnino moderno, tal como esta obra lo define, se basa en gran medida en las tradiciones saturninas de la antigüedad. Reconoce que Saturno es una inteligencia planetaria, una deidad que está conectada con el cosmos, pero originada en el negro caos primordial anterior a la creación. El camino acepta que, siendo hostil a otros poderes del cosmos, esta deidad opone su voluntad a la de ellos, por lo que ha sido mutilada y exiliada, encadenada a gobernar una dimensión negra simbolizada por su planeta, el Tártaro, y también el Cubo Negro. Como es evidenciado en muchas mitologías en las cuales la deidad saturnina aparece, Saturno busca y acepta el servicio de aquellos grupos que estén dispuestos a comprometerse con su causa. Aunque la deidad pueda estar recluida, gracias a la intervención humana y a las operaciones correctas, su energía y esencia pueden fluir de regreso a este reino, generando las condiciones que facilitan su manifestación más constante. La Regna Saturnia, el régimen saturnino, no es un modelo político teórico. Es un estado real de armonía política y social que se logra cuando la humanidad renuncia a sus propias ambiciones y deseos egoístas, deja de lado el antrocentrismo y el egoísmo y abraza la soberanía del caos. Esto ya se había visto antes durante el Imperio Azteca y también en los primeros tiempos de la Roma pre-republicana. Estos eran auténticos reinos saturninos en la tierra y parecieron prosperar durante siglos antes de que otros poderes espirituales los suplantaran. Ya hemos leído mucho sobre las virtudes y poderes del dios negro. La deidad saturnina no es una deidad de fuerza bruta, sino de sutileza y astucia. Su revolución no se llevará a cabo mediante la fuerza de las armas, sino a través de los planos espirituales, así como a través de los silenciosos corredores del poder. Saturno es el dios del misterio, la intriga, el sigilo, los secretos y la malicia. Un reino saturnino hoy podría, por ejemplo,
manifestarse como un poderoso estado en donde hay cámaras en cada habitación, vigilantes en cada calle, y en donde las personas han renunciado gustosamente a sus libertades civiles y dignidad a cambio de seguridad y protección. Dicho así, no parece tan descabellado. Podría manifestarse igualmente como una completa y absoluta anarquía, con la disolución de los poderes civiles y un regreso a la vida tribal o feudal. Esto también se puede ver hoy en Oriente. Un reino saturnino no necesariamente necesita tener templos abiertos a Saturno. Probablemente estarían ocultos, mantenidos en secreto y abiertos solo a aquellos iniciados de la fraternidad saturnina. Las personas que trabajan sobre cualquiera de estos extremos son igualmente buenos ejemplos de acólitos saturninos. Una persona pudiera estar atraída hacia el culto saturnino porque siente una conexión innata hacia el cubo negro. Buscan una tradición espiritual que sea en gran medida autoiniciativa pero histórica. Sufren de depresión o enfermedad y quieren trabajar con ello en lugar de contra ello. Sienten curiosidad sobre el mundo oculto alrededor de ellos y quieren trabajar con una deidad que da el don de la revelación. Han sido mutilados, lastimados, perjudicados y quieren trabajar con una deidad que resuena con esas características. Se sienten marginados y liminales. Son criminales o desean inmiscuirse en actividades ilegales y sienten la necesidad de un guía espiritual. ¿Qué dones concede la deidad saturnina a sus acólitos? Primero, la iniciación hacia la corriente del cubo negro trae gnosis, que es el conocimiento místico que fluye desde la deidad. Segundo, los iniciados en esta corriente son capaces de aprovechar el poder del cubo negro y sus emanaciones para trabajar magia saturnina. Gnosis saturnina. Poco después de experimentar la iniciación, el iniciado saturnino empieza a experimentar el flujo silencioso y sutil de intuiciones y susurros que emanan del cubo negro. La gnosis oscura de esta deidad es una bendición mixta. De hecho, como patrón de los secretos, la intriga y lo oculto, Saturno permite percibir verdades sobre uno mismo, nuestros semejantes y situaciones complejas. Saturno concede sabiduría y entendimiento, y así, el acólito que porta la gnosis negra se vuelve consciente de influencias sociales y místicas en su comunidad y entorno que antes podría no haber sido evidentes. Tensiones en el trabajo se muestran repentinamente más evidentes y la causa de dichas tensiones se vuelve clara. La gnosis negra puede también hacernos conscientes de energías y entidades espirituales que antes eran invisibles para el acólito. El devoto encuentra que sus instintos se vuelven más afilados, y mientras que no se vuelve exactamente más carismático, está mejor capacitado para tratar con sus pares y superiores en virtud de comprender más claramente las agendas y los objetivos ocultos de esas partes. Las conversaciones no habladas se vuelven audibles y por lo tanto, el avance profesional se vuelve más fácil de trazar y navegar. El acólito se vuelve especialmente consciente de energías dañinas, ya sean mundanas o sobrenaturales, y al ser cauteloso, está mejor capacitado para defenderse de cualquier daño. El iniciado saturnino también encuentra que sus habilidades esotéricas mejoran en algunas áreas. Las adivinaciones y los maleficios se vuelven mucho más fáciles, al igual que la magia relacionada con los muertos. Por último, se dice que la gnosis negra de Saturno trae cierto grado de buena fortuna, pero más importante, ayuda a mitigar la mala suerte de cualquier tipo. Hay una desventaja de cargar la gnosis saturnina, y el lector probablemente la anticipó desde el primer capítulo. La gnosis negra es extremadamente pesada. Es tamásica en cuanto a su resonancia, y lleva consigo la esencia de la fría y sombría deidad. Saturno es un planeta malvado, y dicen los antiguos que su gnosis trae desolación, depresión, resentimiento y sospecha. El acólito saturnino puede que sea exitoso en el trabajo, pero sus amigos pueden comenzar a verse sospechosos. Los defectos de la pareja romántica se vuelven cada vez más visibles,
como si el devoto los estuviera viendo realmente por primera vez. Saturno es una deidad mutilada, y así su gnosis puede ser difícil para la constitución del portador. Lesiones antiguas pueden reaparecer, o la fatiga y el malestar pueden convertirse en problemas crónicos. A través de la gnosis negra, uno puede progresar rápidamente en el trabajo, pero puede arruinar amistades en el proceso. Los iniciados pueden descubrir que la riqueza es fácil de conseguir, pero se vuelven avaros y lastiman a amigos y seres queridos a través de un renovado egoísmo. El acólito, por último, podría oscilar entre un desprecio carnavalesco por las reglas o, si está en una posición de poder, convertirse en una especie de dictador cruel. Debe tener cuidado de que al cultivar una resonancia saturnina no destruya todas las cosas buenas que ha traído hacia sí. Dicho esto, la tradición muestra que los aspectos negativos de la gnosis negra pueden ser mitigados a través de la devoción. La sección 3 de esta obra relatará algunas de las prácticas sencillas y sustentables que un acólito puede llevar a cabo para evitar los peores efectos de la resonancia saturnina. Magia saturnina. De la tradición viva actual y del registro histórico, se desprende claramente que la deidad saturnina es considerada un patrón de la hechicería y otras artes secretas como el espionaje o el envenenamiento. Es evidente por todos los registros que Saturno no es una deidad benevolente, y muy pocas personas han recurrido a él por ayuda en asuntos triviales. Saturno no es una deidad clásica de sanación, ni de carisma u otras funciones solares. Hechizos que lo invocan en la tradición medieval son de dos tipos: para lastimar a alguien o para contactar con los muertos. Ambos son ejemplos muy válidos de la función mágica saturnina. Sin embargo, la tradición clásica más amplia, así como las tradiciones vivas modernas, son algo más ambiciosas a su favor. Mientras Saturno no es dios sanador en sí mismo, él puede ser llamado para remover la enfermedad. Él es un dios de restricción, por lo que su poder podría detener o ralentizar enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Aunque exiliado y rechazado por los demás dioses, una de las virtudes de Saturno es cierto grado de influencia y poder sobre las demás deidades. De cierta forma, él es capaz de usurpar sus propias virtudes para sus propósitos. Por esta razón, tanto los cultos islámicos como los indios afirman que cuando un planeta en particular no cumple con tu petición, es posible llevarla a Saturno. A primera vista, esto suena maravilloso, como si Saturno fuera una deidad universal. Pero eso sería una mala interpretación de la tradición, porque el resplandor de Saturno distorsiona el poder de los demás planetas. Un ejemplo aquí podría resultar útil. Digamos que un comerciante requiere capital para una oportunidad de negocio urgente. Se le apela al Sol o a Mercurio, pero estas operaciones fallan. En su desesperación y con el tiempo encima, el mago presenta su petición a Saturno. Un día después, el mago encuentra que un pariente querido ha muerto y le ha dejado alguna herencia. Y otro ejemplo: un acólito está enamorado de un colega en el trabajo. Él o ella intentan una operación venusina, la cual no tiene éxito. Entonces, se le presenta la petición a Saturno. La operación tiene éxito y el compañero queda enamorado. Sin embargo, el acólito descubre que el compañero de trabajo tiene problemas emocionales, los cuales inexplicablemente han sido agravados, y pronto el acólito desea no haber realizado nunca el trabajo en primer lugar. El punto aquí no es el de disuadir a la gente de intentar la magia saturnina, sino de ilustrar que hay que ser cauteloso al usar el poder saturnino como un gran garrote. Si este no fuera el caso, entonces las advertencias de estos efectos no se repetirían en las diversas tradiciones. Aquí viene un ejemplo final, el cual es una historia real conocida por el autor. Un joven mago en la universidad empieza a cultivar una devoción saturnina y decide experimentar con desarrollar una segunda visión. Con el conocimiento de que Saturno es un dios de velar y desvelar,
el mago realiza una operación saturnina para abrir el tercer ojo y percibir el mundo espiritual con mayor claridad. El ritual no tuvo efectos inmediatos, pero luego el mago empezó a percibir espíritus cercanos por la noche y más a menudo cuando era la hora de dormir. Desafortunadamente, el continuo trabajo saturnino tendía a atraer entidades tectónicas y malévolas que aparecían repentinamente y desaparecían de la vista al cabo de unos instantes. Esta condición nunca desapareció, dejando al mago con agotadores episodios de insomnio. Sangre para la parca. Uno de los aspectos universales del culto histórico y moderno del culto al cubo negro es el sacrificio de seres vivos, animales y humanos. En tiempos remotos, los autores de los textos saturninos escribieron que se debían ofrecer animales negros a Saturno, lo cual es un indicio de su naturaleza ectónica. Animales negros eran ofrecidos únicamente a dioses o espíritus del inframundo, como Plutón, Hécate o Yama, lo que dice mucho sobre la deidad saturnina como dios de la muerte. También sabemos que el culto norafricano que adora a Saturno como Baal Hamón se dice practicaba sacrificios humanos por inmolación, en donde los romanos lo practicaban a través de los juegos de gladiadores, y Macrobio afirma que era practicado a través de la matanza ritual de criminales anterior al surgimiento de la República. Culturas antiguas como la de los vikingos y celtas eran famosos por sus prácticas de sacrificios animales y humanos. E incluso la comunión semanal cristiana de la Eucaristía muy posiblemente es un rito sacrificial romanizado basado en el culto a Saturno, en donde el vino es sustituido por la sangre, tal como se hacía en los ritos funerarios durante el periodo imperial. De igual manera, cuando Tezcatlipoca era la deidad principal del imperio azteca, corazones humanos eran extraídos y se le ofrecían a él a diario. Todo esto es para demostrar que Saturno es el segador, la parca, y su culto requiere la muerte, o al menos la sangre de los vivos. El sacrificio de animales continúa hoy día en Caribe y en la India, en donde Lord Shani y el barón Samedi reciben respectivamente la sangre de animales como parte del culto moderno saturnino. La sangre es poder, y la sangre hace mucho ruido en el mundo espiritual. Los sacrificios de sangre han sido parte del culto de la mayoría de las tradiciones religiosas antiguas del mundo. De hecho, el hinduismo y el islam mantienen los sacrificios de sangre como una práctica anual obligatoria. Todas las religiones africanas y centroafricanas tradicionales, como el sandomblé y el vudú, practican el sacrificio de animales. Incluso en el Hajj, el gran peregrinaje que sobrevive de los tiempos preislámicos, un animal es sacrificado al Señor del Cubo Negro, entendido hoy como Alá, pero conocido en épocas tempranas como Dar, el dios árabe del tiempo. En otras palabras, el ritual musulmán del Eid al-Kibir es un rito islamista moderno basado en un ritual antiguo saturnino. La aversión del ocultista moderno a la sangre es algo extraño y es difícil rastrearla más allá de principios del siglo XX. La explicación más probable es que a medida que el occidente cristiano abandonó el sacrificio en el periodo medieval, este pasó a ser visto como una práctica barbárica que solo se realizaba en tierras coloniales occidentales como África e India. El sacrificio no era visto como una práctica blanca o civilizada. Dado que el ocultismo tal como se practica hoy en día está predominantemente europeizado, las antiguas tradiciones fueron revividas a medias. El sacrificio, que es evidente en los textos, tuvo que ser eliminado, y muchos ocultistas contemporáneos intentan descartarlo como simbólico, aunque curiosamente sostienen que los dioses mismos son reales. Esto ha dado lugar a sistemas ocultistas que hoy reclaman legitimidad basándose en su conocimiento de la tradición, mientras que paradójicamente se abstienen de la práctica del sacrificio de sangre. Esta actitud de ridiculizar la práctica del sacrificio proviene enteramente del movimiento misionero católico y protestante, y es desafortunado que los ocultistas modernos hayan mantenido estas ideas cristianas coloniales en sus prácticas ocultistas.
No hay lugar para el ocultista colonial respetable en el movimiento saturnino. Si alguien desea acercarse a la deidad saturnina, debería estar consciente que este no es un culto libre de sangre. Saturno espera y demanda sangre. No hay registro documentado de ningún culto saturnino genuino sin el sacrificio de la vida. Saturno es un aspecto del caos divino, el cual precede a la vida como la entendemos habitualmente, y eventualmente lo consumirá todo. El sacrificio es una forma de devolverle la vida a Saturno, y a través de él, al caos. El sacrificio de sangre es simbólico, pero también es un acto muy real de magia. Dicho esto, si alguien siente fuerte aversión por ofrecer la vida de otro ser, esto no tiene por qué ser una barrera per se para el culto saturnino. Muchos devotos en India hoy día no ofrecen sangre directamente. Entonces, pues, existe un precedente para acercarse a Saturno sin el derramamiento personal de sangre. En este caso, se le aconseja al acólito seguir la tradición romana de ofrecer una pequeña porción de su propia sangre mezclada con una larga porción de vino tinto. Sin embargo, en opinión del autor, un enfoque tan sanitario también reduce el efecto y el poder del ritual y, en consecuencia, la respuesta y el flujo inverso de poder hacia el iniciado. Sí.